Mi nombre es Valeria y a continuación haremos un análisis didáctico de la actividad sobre el tema ángulos centrales e inscritos. Claudia Alsina nos propone el procesamiento de diferentes etapas que nos permiten llegar a desarrollar distintas habilidades y adquirir conocimientos geométricos. Las etapas que analizaremos durante la actividad son visualización, estructuración, traducción, determinación y clasificación. Ahora sí, comenzaremos con el análisis didáctico de la actividad, los ángulos inscritos y centrales de un círculo, en base a las etapas que nos propone Claudia Alsina. El libro nos hace referencia a lecciones vistas anteriormente, en donde se estudiaron diferentes tipos de ángulos y sus características, y se deben de tomar en cuenta para que en la presente actividad podamos aprender sobre ángulos nuevos y poder diferenciarlos. Inicialmente se nos muestra la figura 1. Son dos círculos con un ángulo dentro de cada uno, ángulo A y ángulo B. Se nos pide que analicemos estas figuras y se nos hacen tres preguntas, las mismas para cada uno de los ángulos. ¿Cuánto mide? ¿Con qué punto del círculo coincide su vértice? Y si los lados del ángulo pueden ser radios de la circunferencia. Después de esto, se nos pide que se agrupen los diferentes ángulos que se muestran en la figura número 2. En la figura número 2 se muestran 6 círculos con un ángulo diferente dentro de cada uno de ellos y se hacen preguntas e indicaciones para hacer reflexión sobre ellos. El inciso A nos dice: con un transportador determinen la medida de cada uno de los ángulos de la figura 2. ¿Qué ángulos tienen las mismas características del ángulo A y qué ángulos tienen las mismas características del ángulo B? Como podemos ver en el ejercicio número 1 de la primera parte de la actividad, se nos muestran dos diferentes tipos de ángulos, ángulo A y ángulo B. En el ejercicio número 2 de la actividad se nos presentan ángulos distintos y se nos pide que los agrupemos conforme al ángulo A al ángulo B, con las características que pudimos observar. Esto con el fin de que se puedan reconocer diferentes ángulos, es decir, ángulos con diferente medida, y que aún así puedan pertenecer a una clasificación, ya sea el ángulo A o el ángulo B. Además de esto, también se nos presenta una pregunta sobre el ángulo C. Esta pregunta nos dice si el trazo del ángulo es correcto. Además de presentarnos ángulos de diferente medida para agruparlos a un tipo u otro, también nos presentan diferentes trazos de un ángulo para identificar si es correcto o no. No únicamente se pide que se clasifiquen con un tipo de ángulo u otro, sino también que se sepa identificar si un ángulo está correctamente trazado. También se pide que se discutan si esos dos grupos de ángulos, los que pertenecen al ángulo A o al ángulo B, tienen alguna relación entre sí y se compartan las respuestas entre compañeros. La primera etapa que nos propone Claudia Alsina es la de visualización. Esta etapa consiste en poder memorizar lo suficientemente imágenes parciales a fin de poder reconocer objetos iguales o semejantes por cambio de posición o de escala. En esta primera parte de la actividad se nos mostraron dos tipos de ángulos y posteriormente se nos presentaron 6 ángulos de diferentes medidas con el fin de que podamos clasificarlos en cada uno de los primeros ángulos presentados, ángulo A o ángulo B. Después de esto se pide que se reflexione sobre la relación que pueda haber entre ellos. Y es aquí donde podemos ver que aunque nos muestren ángulos de diferentes medidas, los estudiantes deben saber clasificarlos en algún tipo de ángulo, en este caso ya sea ángulo A o ángulo B, y que puedan darse cuenta de que aunque sean de diferente medida y se vean de diferente forma, estos ángulos pueden pertenecer a una clasificación. Ahora pasamos a la siguiente parte de la actividad. Número 1. Traza en cada círculo de la figura 3 el ángulo que hace falta. Analice el ejemplo. Se nos presentan 4 círculos con diferentes trazos dentro de cada uno de ellos, formando ya sea 2 ángulos o un ángulo. Y se pide que se trace en cada círculo el ángulo que haga falta y se ponga la medida de cada uno de ellos. Dentro de cada círculo debe haber 2 ángulos. Entonces,
los alumnos tienen que trazar el ángulo que falta y determinar la medida de cada uno de ellos. Ya que realicen esto, deben de discutir la relación que existe entre la medida del ángulo rosa y del ángulo azul en cada caso, para así hacer conclusiones sobre la relación que puede darse entre las medidas de los ángulos. Es aquí donde entra la segunda etapa, que es estructuración. Esta etapa consiste en poder reconocer y reconstruir el objeto a partir de elementos básicos constituyentes. Aquí el estudiante ya tiene elementos básicos que se vieron en la primera parte de la actividad. Entonces tiene que poner en práctica esos elementos para poder hacer construcciones y poder reconocer los objetos que se presentan. Es por eso que aquí el estudiante ya se pone a trazar el ángulo que hace falta y tomar sus medidas. Después de haber trazado el ángulo que hace falta, pasamos al punto número 2, en donde se presenta un enunciado y los alumnos tienen que decir si están de acuerdo o no con el enunciado y argumentar el porqué. El enunciado dice: el ángulo rosa trazado en el círculo de la derecha es un ángulo central, porque su vértice coincide con el centro del círculo. El ángulo verde es un ángulo inscrito a la circunferencia. La región que comprende el ángulo se conoce como arco y en la figura número 4 se ha resaltado en amarillo. En este punto de la actividad, los estudiantes ya estuvieron viendo las características de los ángulos A y B que se presentaban al inicio, cómo se diferencian y de qué manera se construyen. Es por eso que en el enunciado del punto número 2 ellos deben de poder afirmar la veracidad de este enunciado y dar las razones, argumentarlo. Y es aquí donde entra la siguiente etapa, que es traducción. Esta consiste en poder reconocer un objeto a partir de una descripción literaria y viceversa. Aquí los alumnos reconocen el objeto según la descripción que se hace de manera literaria. Aquí los estudiantes ya llevan desarrolladas varias habilidades para el reconocimiento de diferentes cuerpos geométricos, que es lo que propone Claudia Alsina. Ahora pasaremos a la siguiente parte de la actividad, que es el punto número 3. Se nos pide analizar la figura número 5, la cual son 3 círculos con un polígono inscrito dentro de cada uno de ellos. Se pide que se ubique el centro y se trace en cada uno de los ángulos centrales, considerando como abertura del ángulo la longitud de un lado, es decir, que aparta del centro a 2 vértices consecutivos del polígono. Después se pide cuál es la medida de un ángulo central trazado en el triángulo inscrito a la circunferencia, en el heptágono inscrito a la circunferencia y en el octágono inscrito a la circunferencia. Esto viene siendo cada uno de los polígonos que están inscritos dentro de cada uno de los círculos. También se pide que se trace un ángulo inscrito cuyo arco coincida con el del ángulo central trazado. Y también se pide cuál es la medida del ángulo inscrito en cada construcción geométrica. Aquí entra la etapa de determinación, la cual permite reconocer la existencia de objetos a partir de una descripción de sus relaciones métricas. En este ejercicio se dan diferentes descripciones sobre las relaciones métricas de las figuras para que los estudiantes puedan hacer construcciones dentro de cada uno de los casos que se presentan. De esta manera, reconociendo los diferentes objetos que pueden estar presentes. En este caso, los ángulos centrales, los ángulos inscritos y el arco de un ángulo central trazado. También se nos muestra la tabla número 1, que consta de 3 columnas. En la primera columna se muestran los lados que tiene el polígono inscrito a una circunferencia. En la segunda columna se muestra la medida del ángulo central y en la tercera columna se muestra la medida del ángulo inscrito. Aquí los estudiantes tienen que completar la tabla según los lados que tiene cada polígono inscrito en cada una de las circunferencias. Este ejercicio también pertenece a la etapa de determinación, ya que de igual manera se reconoce la existencia de objetos a partir de la descripción de sus relaciones métricas, en este caso, las características de los ángulos centrales inscritos y los lados que tiene cada polígono inscrito. Número 5. Determinen la medida de los ángulos centrales inscritos en cada uno de los círculos de la figura 6 y registren las medidas en la tabla número 2. Aquí se pide que los estudiantes registren las medidas de cada uno de los ángulos
de cada círculo. Sin embargo, cada figura no indica qué ángulo es, si es el central o es el inscrito. Por ello, los estudiantes deben de reconocer cuál es el ángulo central y cuál es el ángulo inscrito para de esta manera poder llenar la tabla. Se pide que se hagan conclusiones sobre ello y se registren en el cuaderno. Se pide que también se reflexione sobre la relación que hay entre el ángulo central y el inscrito, que comparen las conclusiones y, de ser necesario, completen lo que sea pertinente. Finalmente, se dice: la medida de un ángulo inscrito es igual a la mitad de la medida del ángulo central que abarca el mismo arco. Los ángulos inscritos que abarcan el mismo arco miden lo mismo. Y en el número 6 se pide que se analicen los ángulos en los círculos de la figura número 7, que son los círculos que están del lado derecho, y se escriba si se trata de un ángulo central o un inscrito. En el caso de que no se trate de ninguno de los dos anteriores, justifica porque no cumple con lo que se solicita. En estos últimos ejercicios que nos presenta el libro, se habla de la etapa de clasificación. Esta es la fase final y consiste en poder reconocer clases de objetos equivalentes según diferentes criterios de clasificación. Aquí los alumnos tienen que clasificar los diferentes tipos de ángulos en objetos equivalentes con diferentes criterios. En este caso, son los diferentes ángulos que se muestran dentro de cada círculo, haciendo referencia al punto número 6 y al punto número 5, en donde se muestra en la figura número 6. Con lo mencionado anteriormente, se introduce a la mencionada etapa de clasificación y después se nos muestra el siguiente ejercicio. Determine en la tabla número 3 la medida de los ángulos que sea según el caso. Aquí los estudiantes siguen poniendo en práctica lo anteriormente visto y lo aprendido, principalmente tomando en cuenta el concepto mencionado sobre la medida de un ángulo inscrito es igual a la mitad de la medida de un ángulo central que abarca el mismo arco. De esta manera pueden determinar el ángulo central y el inscrito teniendo uno de los dos datos. A continuación se nos muestran las siguientes figuras y se pide que se identifiquen y nombren cada ángulo inscrito y central. Posteriormente contesten lo que se les solicita. Dentro de cada círculo se encuentran más de 2 ángulos y los alumnos tienen que identificar cuál es el ángulo inscrito y el central. Y posteriormente contestar lo que se solicita, que sería: ¿cuál es la medida del ángulo central de la figura 8A, que viene siendo esta primera figura? Y también se pide que se elija una figura y se escriba una situación que se pueda modelar con ella. Dentro de ese ejercicio ya entran más criterios de clasificación y con un grado mayor de dificultad para poder determinar qué ángulo es central y qué ángulo es inscrito. Aquí los estudiantes, después de haber puesto en práctica las diferentes habilidades que nos muestra cada una de las etapas, deben poder reconocer qué clase de objeto es el que se muestra. En este caso, cuál es el ángulo central y cuál es el ángulo inscrito, aún habiendo más ángulos dentro de cada círculo. Y se pasa a una actividad de destreza y estrategia, en donde los estudiantes tienen que trazar 5 ángulos inscritos que comprendan el mismo arco que el ángulo central A o C, como se muestra en la figura 9, y se pide que se coloreen los triángulos que se formaron a partir de los diferentes trazos que realizaste y explicar qué tipo de triángulos son. Y es así como se presentan las 5 etapas que Claudia Alsina nos propone: visualización, estructuración, traducción, determinación y clasificación. Para finalizar, me gustaría hacer énfasis en diferentes habilidades que se desarrollan al pasar por estas 5 etapas. Tenemos las habilidades de abstracción, de comunicar y de organizar. Al momento de abstraer y de comunicar, se hace de manera individual y están las etapas de visualización, estructuración y traducción. Y al momento de organizar, se hace de manera colectiva y están las etapas de determinación y clasificación. Bueno, compañeros y maestros, esto es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.